Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sadia Herrera y hoy quiero enseñarles a hacer este bonito osito para San Valentín. Y este es el primer capítulo. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? En este capítulo vamos a tejer lo que es la cabeza. Y en esta introducción solo les diré los materiales que vamos a usar. Y esto es nuestro hilo. Pueden elegir el hilo o la lana del color de su preferencia, del color que quieran hacer su oso. Y en este caso he ocupado 200 gramos de este color que es para todo el cuerpo, la cabeza y los bracitos. Muy bien, para lo que es el overall he usado solamente 50 gramos para que vayan anotando lo que necesitan comprar para todo el proyecto. Lo otro que vamos a ocupar hoy es el relleno para la cabecita y ojitos para amigurumis. Estos son del número 8, pero hay de varias medidas. Usted puede elegir el que más le guste y le acomode. También vamos a ocupar una aguja lanera, un ganchillo del número 3 y estambre café para su naricita. Y dicho esto, no nos tardamos más. Vamos directo a empezar a tejer nuestro patrón. Vamos. Para iniciar la cabeza, lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Y sobre este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Cuatro, 5, 6, 7 y 8. Luego cerramos nuestro anillo mágico para poder continuar. Para la segunda vuelta, lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto bajo. Un aumento en los 8 puntos bajos para que al final de esta vuelta tengamos 16 puntos bajos en nuestro tejido. Así nos seguimos y nos vemos al final. Para la tercera vuelta vamos a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Ahora viene el aumento. Y así nos vamos un punto bajo, un aumento y así nos seguimos toda la vuelta para que al final tengamos 24 puntos bajos. Nos vemos acá. Y para nuestra cuarta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 3 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos toda la vuelta, que llevamos 2, 3,
aumento. Y aquí al final tendremos 30 puntos bajos. Para iniciar la quinta vuelta, vamos a empezar con 2 puntos bajos y un aumento. Tenemos 1, 2 y ahora viene el aumento. Y luego vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Así nos vamos a seguir toda la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento. Al final nos quedarán 2 puntos por tejer que los tejemos solito y cerramos la vuelta con 36 puntos bajos. En esta vuelta número 6, lo que vamos a estar tejiendo son 5 puntos bajos y un aumento. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y viene el aumento. Así nos vamos a seguir toda la vuelta y al final tendremos 42 puntos bajos. Así que nos vemos al final. En la vuelta número 7, lo que vamos a estar tejiendo es primeramente 3 puntos bajos y un aumento. Aquí viene, este es el segundo, tercero y un aumento. Luego de esto vamos a tejer durante toda la vuelta 6 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos 48 puntos bajos. Así que nos vemos terminando. Al final nos quedarán 3 puntos solitos por tejer que tejemos independiente para terminar. Y aquí vamos a iniciar la vuelta número 8. Y en esta vuelta número 8 lo que vamos a hacer es tejer 7 puntos bajos y un aumento para que al final de esta vuelta tengamos 54 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al terminar. En la vuelta número 9 vamos a iniciar con 4 puntos bajos y un aumento. Aquí llevamos 1, 2, 3 y 4. Aquí viene el aumento y después de este aumento lo que vamos a hacer es seguir tejiendo 8 puntos bajos y un aumento, así durante toda la vuelta. Al final nos quedarán 4 puntos bajos solitos por tejer que los vamos a tejer para terminar con 60 puntos bajos. Así que nos vemos al terminar. En la vuelta número 10, lo que vamos a estar tejiendo son 9 puntos bajos
y un aumento. Así nos iremos toda la vuelta y al final tendremos 66 puntos bajos. Y nos vemos allí. Aquí estamos en la vuelta número 11 y lo que haremos será, primeramente, 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí viene el aumento y luego de este aumento lo que vamos a seguir tejiendo son 10 puntos bajos y un aumento. Así nos seguiremos toda la vuelta. Al llegar al final nos sobrarán 5 puntos bajos que vamos a tejer solitos para concluir con una cantidad de 72 puntos bajos. Y continuamos. Aquí estamos en la vuelta número 12 y lo que vamos a hacer es tejer 11 puntos bajos y un aumento. Así nos iremos toda la vuelta. 11 puntos bajos y un aumento. Para el final tener 78 puntos bajos. Y seguimos tejiendo y nos vemos acá. Aquí vamos a iniciar la vuelta número 13. Y a partir de esta vuelta número 13 y hasta la 27, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 78. Así que continuaremos tejiendo durante todas estas vueltas y nos veremos para iniciar la vuelta 28. Y daremos inicio a la vuelta número 28. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 11 puntos bajos y una disminución. Y aquí vamos. Tenemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí viene la primera disminución. Tomamos la hebra de adelante, la extendemos, agarramos el siguiente punto completo, pasamos la hebra de adelante y lazamos para tener nuestra primera disminución. Y así nos seguiremos toda la vuelta tejiendo 11 puntos bajos y una disminución. Al final de esta vuelta tendremos 72 puntos bajos y nos vemos para la siguiente. Y aquí estamos en la vuelta 29. Y para esta vuelta lo que vamos a hacer es tejer 5 puntos bajos y una disminución para iniciar. Aquí vamos 2, 3, 4,
5, aquí viene la primera disminución. Y después vamos a continuar con 10 puntos bajos y luego una disminución. Esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta y al final nos van a quedar, para cerrar, 5 puntos bajos que vamos a tejer solitos para concluir con una cantidad de 66 puntos bajos en toda la vuelta. Y continuamos. Y aquí vamos a iniciar la vuelta número 30. Y acá lo que vamos a tejer son 9 puntos bajos y una disminución. Así nos vamos toda la vuelta y al final lo que tendremos será 60 puntos bajos. Y nos vemos para la siguiente. Para la vuelta número 31, lo que vamos a hacer primero son 4 puntos bajos y luego una disminución. Aquí tenemos el primero. Dos. 3. 4 y aquí viene la primera disminución. Después vamos a continuar con 8 puntos bajos y una disminución. Así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. Y al final de esta vuelta 31 tendremos 54 puntos bajos. Cuando lleguen acá les van a quedar 4 puntos bajos sueltos por tejer para terminar la vuelta. Así que nos vemos al final. Para esta vuelta 32 lo que haremos será tejer 7 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta repitiendo para que al final tengamos 48 puntos bajos. Así que seguimos tejiendo y nos vemos al final de esta vuelta. Antes de iniciar la vuelta 33, lo que vamos a hacer es colocar los ojitos de nuestro oso. Y lo que he hecho es contar a partir del inicio de la cabeza. He contado 19 puntos para colocar mi primer marcador. Y entre los dos ojos he contado 11 puntos. Lo mejor es poner primero estos alfileres en lo que medimos para luego retirarlos, abrir un poquito más el espacio para dar paso a nuestros ojitos de seguridad. Aquí ponemos el primero. Y una vez que entró, le ponemos su seguro para que no se caiga. Pasamos al segundo, retiramos, abrimos un poquito más el hueco y colocamos nuestro segundo ojito de seguridad. Y así va a continuar nuestro bonito amigurumi de oso. En la vuelta 33 lo que corresponde tejer son 3 puntos bajos y una disminución.
Luego, después de estos 3 primeros puntos bajos y la disminución, nos vamos a seguir 6 puntos bajos y una disminución. Esto lo seguiremos toda la vuelta. Para el final nos quedarán sueltos otros 3 puntos bajos que tejeremos solitos y tendremos un final de 42 puntos bajos. Nos vemos acá. Para iniciar esta vuelta 34, lo que vamos a tejer son 5 puntos bajos y una disminución. Así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 5 puntos bajos, una disminución y al final de esta vuelta 34 tendremos 36 puntos bajos. Así que nos vemos al final. En esta vuelta 35 lo que vamos a tejer son 7 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta para que al final tengamos 32 puntos bajos en total. Continuamos tejiendo y nos vemos para la siguiente vuelta. En esta última vuelta 36, lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos. O sea, vamos a tejer 32 puntos bajos y nos vemos para el final. Terminando esta vuelta, lo que haremos es rematar con un punto raso, cortar bastante larga nuestra hebra porque nos servirá esta hebra para unir la cabeza al resto del cuerpo. Lo jalamos acá y lo que va a proceder ahorita es llenar nuestra cabecita, o sea, meter el relleno para dejarla lista para continuar con esta serie de este bonito osito para San Valentín o para regalar, para lo que usted guste. Vamos a ponerle relleno suficiente. Estoy usando un relleno sintético, pero que a la vez es muy suave. Vean. Y seguimos metiendo el relleno. Y lo vamos acomodando a ver qué tanta falta hace meter más. Por lo pronto lo vamos a dejar acá y continuamos en el siguiente capítulo. Y muy bien amigos, ya estamos listos. Espero que hayan quedado claros todas las instrucciones. Si algo no quedó muy claro, déjenme un comentario y con muchísimo gusto les responderé sus dudas. Si les ha gustado el video y lo están haciendo junto conmigo, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal de este lado y de este otro lado voy a dejar toda la lista donde van a estar todos los capítulos para que podamos tejer juntos este oso para San Valentín. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.